bueno, pues ya les hemos dado cuenta, mi compañero Luis Cárdenas lo ha estado platicando a lo largo de los últimos días, pues de las molestias que ha causado, que sigue causando en el presidente López Obrador este informe de las prácticas de derechos humanos que realizó el Departamento de Estado. Y bueno, pues sin duda mucha controversia se ha generado. También hay que decir un informe que no solo es sobre México. México es uno de los tantos países de los que aparecen en este informe, que se puede consultar, es público, está en la página del Departamento de Estado, y pues habla de muchos temas que sin duda es importante desmenuzar, de saber qué es lo que dice realmente este informe, que cómo está México en relación a otros países del mundo, donde también se realizan prácticas, pues sí, que son ilegales, prácticas de desaparición, de tortura, de violencia, que no, pues no debe de ocurrir. Sin embargo, pues ocurre y hay que analizarlo y hay que verlo, pues en su justa dimensión, ni más ni menos, cuál es la situación de nuestro país. Y esta mañana me da muchísimo gusto saludar y le agradezco que nos tome la llamada a Alejandro Arturo Villa. Él es de La Lista y bueno, pues ahora platicamos amplio y tendido sobre este tema. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Alejandro. Hola, Shay, muy buenos días. Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, también. Muchas gracias. Oye, pues de todo ya le ha dicho el presidente, ¿no? Bodrio, plagado de mentiras, de falsedades, etcétera. ¿Qué tanto has encontrado, qué tanto has visto tú de este informe y qué es lo que podemos destacar? Claro, mira, pues prácticamente este informe está muy bien documentado. El gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, toma estadísticas de la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, de la Fiscalía General de la República, toma algunos datos de organizaciones civiles como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a partir de ahí va desarrollando pues los diferentes puntos que destaca como violaciones a los derechos humanos en México. Cuando habla de los homicidios y ejecuciones extrajudiciales, que es uno de los temas que, digámoslo coloquialmente, le sacó roncha al presidente, Uh-huh. pues él cita tanto notas periodísticas que se estuvieron difundiendo respecto al caso de la niña Heidi, quien murió a consecuencia de disparos por elementos del ejército mexicano en Tamaulipas. También habla del caso de los jesuitas que fallecieron en la Sierra de Chihuahua, y va citando cada uno de los casos de los por qué el Departamento de Estado señala que hay severas violaciones a derechos humanos en temas de homicidios, ejecuciones extrajudiciales, y bueno, va dando cuenta conforme a las mismas estadísticas que tiene el gobierno mexicano y las diferentes organizaciones que dan seguimiento. Por ejemplo, habla también de la condición de las prisiones en México, y cita a una organización llamada Así Legal, que se encargan de revisar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, y destaca pues el contexto de hacinamiento al interior de los penales, y también pues la violencia y el autogobierno que existen en alguno de ellos, como en el caso del penal en Ciudad Juárez, Chihuahua, que hemos ido pues reporteando y hemos ido publicando en diferentes medios de comunicación. Claro, y yo destacaría algo que es bien importante, que estos datos que concentra este informe no son datos que hayan sacado de la manga, son datos que obtienen de información pública, de información que el propio gobierno mexicano tiene y que pues simplemente lo que hacen es documentarlo, ¿no? Hacer este compendio de datos, de casos, obviamente también sin duda tomados muchos de información que ha publicado la prensa, que ha documentado la prensa, también con investigación, y pues sin duda son casos que hemos visto y que hemos dado cuenta en todos los medios. Yo creo que es relevante decir que es información pública porque no son datos inventados ni tampoco son mentiras. Sí, no, por ejemplo, cuando detallan el tema de las personas desaparecidas en México, no solamente citan a la Fiscalía General de la República, también citan a la Comisión Nacional de Búsqueda, Uh-huh. citan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, citan a organismos internacionales, y además de dar los datos duros de estas dependencias, también va dando punto por punto casos en específico de violaciones a derechos humanos en el 2022, ¿no? Cuando hablan de desapariciones forzadas, citan algunos de los casos que se han dado en el país, citan, por ejemplo, donde han intervenido policías municipales y han levantado bueno, coloquialmente dicho, ¿no? Sí. Levantado o han privado de la libertad a ciudadanos.
como lo que pasó con los marinos en Tamaulipas, pues también hubo hay una privación ilegal de libertad a ciudadanos, y que después estos mismos marinos pues fueron dados de baja de la Secretaría de Marina por haber participado en esta desaparición. Y bueno, van documentando, o sea, no solamente te dan el dato duro, sino también te dicen, mira, bueno, pues pasó esto, ¿no? Como te decía, cuando hablan de las ejecuciones extrajudiciales, citan el caso de Tamaulipas. Cuando hablan de casos de tortura, pues igual mencionan diferentes situaciones que han sucedido en el país. De hecho, hay un apartado específico donde hablan sobre el caso Ayotzinapa y el avance que ha habido en la investigación en el caso Ayotzinapa, las personas que han sido detenidas, y del GIEI, claro. Sí, son datos que son relevantes y que citan a funcionarios como Encinas, por ejemplo. Y otra parte que me llamó mucho la atención, y no sé si coincidas, es el tema de la libertad de expresión y de los ataques a la prensa. Y que incluso hasta se menciona esta sección de los miércoles de la mañanera de quién es quién de Elizabeth García Vilchis, donde pues da cuenta, ¿no?, de las fake, pero pues que se aprovecha para denostar, para criticar, para señalar, para hacer públicos documentos que son privados de periodistas, de ingresos, que pues ya más que información y transparencia, pues ya cruza, creo yo, la barrera y pues ya también representa pues un ataque a la prensa. Sí, claro, de hecho es muy interesante lo que argumenta el Departamento de Estado con base pues en los hechos, ¿no? Que es un pensamiento colectivo entre diferentes medios de comunicación o periodistas, que el lenguaje o el tratamiento que le da el presidente a sus réplicas a la prensa, si lo podemos decir de alguna manera, han generado que haya mayor violencia contra los medios de comunicación. Y de hecho, bueno, habla de esa sección de quién es las mentiras, pero también se me hace muy interesante cómo destaca el factor redes sociales, la gente que interactúa en redes sociales, y cómo cuando un periodista o un representante de algún medio de comunicación hace alguna pregunta fuerte ante el presidente o algún funcionario público, en automático hordas en redes sociales, especialmente en Twitter, amenazan al periodista, ¿no? Atacan al periodista o a la periodista, y bueno, lo vimos por ejemplo en el caso de Nayeli Roldán, de Animal Político la semana pasada, lo vimos con Matthew el día de ayer cuando tocan el tema del espionaje del ejército. Sí. Y digo, lo hemos visto con otros periodistas, ¿no? Que cada que hay alguien que cuestiona fuertemente al presidente o a algún otro funcionario, en automático las redes sociales se van contra el comunicador. Y muy fuerte. Eso me hizo muy, muy interesante. Sí. Fíjate, para compartir con nuestros amigos del auditorio una cita muy pequeñita del documento que dice: los altos niveles de impunidad, incluidos los asesinatos o ataques a periodistas, dieron lugar a la autocensura y redujeron la libertad de expresión y de prensa. El Comité para la Protección de los Periodistas informó que 15 periodistas habían sido asesinados desde principios de año. Y el tema de los asesinatos, que esto creo es fundamental, porque todo este contexto del que hablamos de los ataques a quienes cuestionan, y que pues además seguro coincidirás conmigo, Alejandro, pues ese es nuestro papel, no el ir a aplaudir, no el ir a señalar aciertos, sino justo ir a cuestionar, ir a preguntar, a conocer la verdad, como justo lo que comentabas ayer de lo que se preguntaba sobre Pegasus y todo este asunto del espionaje, que bueno, dice que no es espionaje, que es inteligencia, pero al final de cuentas creo yo que lo que termina afectando es a la libertad de expresión, y esto que dice la autocensura. ¿Cuántos compañeros no han definitivamente dicho: yo ya no voy a publicar, yo ya en redes sociales, yo ya mejor no comento, pues porque me atacan? Y también lo vemos, por ejemplo, en las transmisiones en vivo, por ejemplo, de la mañanera, ¿no? En YouTube. Uno se pone a leer los comentarios pues de la gente que está viendo la mañanera y de las ofensas que lanzan contra los periodistas que van, los verdaderos periodistas que van a cubrirla. Pues es increíble, y esto va generando una cadenita pues de actos ya violentos, ya que rayan en las ofensas ya muy graves, ¿no? Claro, yo hace unos días veía un comentario que hacía, me parece que es Denise Dresser, con Leo Zuckerman, y le comentaba: oye, a ver, ¿con qué libertad a veces uno que cuestiona al presidente y que es figura pública, ¿no?, puedes pasar por Palacio Nacional un día cualquiera sin que uno de los simpatizantes del presidente del gobierno, del
del partido en el poder nos agreda, ¿no? Por ejemplo, Claro. o sea, que no ya solamente quede en Twitter o solamente quede en Facebook o en la transmisión de la mañanera, sino que ya se ha visto ataques físicos contra algunos comunicadores que son críticos del poder. Y de hecho, de la misma manera, o en esa misma línea, está pues como el presidente ha atacado a defensores de derechos humanos Exacto. desde la misma mañanera, ¿no? O sea, cómo les ha llamado a ambientalistas que han defendido el tema del territorio, pues del territorio maya con esto de la construcción del tren, Uh-huh. y que bueno, desde el Palacio Nacional les ha llamado corruptos, ¿no? Y pseudodefensores ambientales. Sí, sí, sí. Y digo, está ampliamente documentado que es gente nativa de las zonas, ¿no? Y hemos estado documentando en medios de comunicación pues, la contaminación a los cenotes y a la fauna que está alrededor de la construcción de esta mega obra del gobierno federal. Totalmente, y justo que el informe es de eso, ¿no? De derechos humanos y pues también el hecho de que se esté criticando pues a cualquiera, pues es que es cualquiera que no esté a favor de las políticas, de los proyectos, etcétera, pues lejos de ser un adversario, pues se empieza a convertir en un enemigo, porque, y lo vemos incluso, por ejemplo, y también hay que decirlo con los ataques que se dieron contra la ministra presidenta de la Suprema Corte, y que pues más allá de pues criticar, de cuestionar y de descalificar las agresiones a las que ha sido ella víctima pues en redes sociales y pues lo vimos también en la concentración del 18 de marzo con la quema de esta piñata como haciendo referencia a ella. Bueno, pues más allá de eso se empieza a generar este ambiente hostil y pues también hay que decir, este informe ya decíamos, es sobre México, pero aparece en otros países y yo me puse a revisar, por ejemplo, el caso de Afganistán, que es Afganistán, o sea, no estamos hablando de cualquier otro, Afganistán, con la situación en la que está con el Talibán tomando todo el control prácticamente ya del país, y habla justo de esto, ¿no? De desapariciones forzadas, de tortura, de violaciones graves a derechos humanos, y que no nomás es México, son otros países. Claro, sí, y es algo que esa comparación me parece muy interesante. Hace una semana en La Lista publicaba un reportaje sobre que México es el país más inseguro para ser estadounidense. O sea, Fíjate. Matan en México más estadounidenses que en cualquier otra parte del mundo. Y no estoy hablando de una diferencia de 10 estadounidenses asesinados al año. O sea, estoy hablando de centenas de estadounidenses que son asesinados en México, a diferencia de países en guerra o de la otra frontera con Canadá o de países del centro o del sur de América. Y digo, para medir un poco como el impacto que tiene la violencia en México y abonándole a eso, pues el tema de derechos humanos que también nos tiene también en esta situación, ¿no? Claro, pues sí, muy, muy importante, y que también hay que decir a nuestros amigos del auditorio, este informe es público, se puede consultar en la página del Departamento de Estado, muy fácil encontrarlo, y pues para que revisen, ¿no? Para que no se queden como con lo que escuchan en una plática, no, que revisen realmente los datos que se presentan, que están documentados, que son datos oficiales y que no son mentiras, como dice el presidente, son datos que son perfectamente oficiales y confiables. Entonces, importante decirlo y pues por lo pronto te agradezco muchísimo, Alejandro Arturo Villa, periodista, y pues de verdad hay que ponerle ojo a todo este tipo de informes porque nos dan luz de cómo estamos, ¿no? En relación al mundo. Sí, muchas gracias por el espacio y para poder platicar contigo. Nada más, pues, eche un ojo también cuando hablan de explotación laboral, porque se me hace muy interesante sí. también que destaca que existe la explotación laboral en México al amparo de la ley y de la Secretaría del Trabajo, donde los criminales obligan a niños y adultos a trabajar en actividades ilícitas. También habla del tema de la corrupción, ahora sí que enumera los diferentes casos de corrupción que han sido señalados en el gobierno del presidente López Obrador. Pero ya no hay Principalmente corrupción, destaca Alejandro. lo de Telgamex. Bueno, eso ya no hay. Son otros datos, ¿no? Se acabó. Sí, Entonces, perdón, te sí interrumpí la corrupción. Sí, y está interesante que sí, justo que la audiencia lo pueda leer, lo pueden traducir en la misma página para que lo lean en español y vean, pues, justo lo que comentamos al principio, ¿no? Cada dato, cada cosa que expone el Departamento de Estado, digo, no es por defendernos, pero cada cosa que menciona viene argumentado con un dato duro y un caso
en específico para poder ejemplificar lo que está sucediendo en el país. Sí, y muchas gracias por todo. No, al contrario. No, y también revisen otros países. A mí, me Claro. ganó la curiosidad, por supuesto, me puse a ver varios y justo me llamó la atención Afganistán por ser lo que es Afganistán en este momento, pero hay infinidad de países y podemos ver los contrastes, ¿no? Los contrastes en Europa, en Asia y por supuesto en América Latina y cómo estamos en relación a ellos. Eso también es muy importante. Y pues muchísimas gracias, Alejandro. Un abrazo. Gracias a ti, Shay. Muchas gracias. Hasta Muy luego. buen día. Alejandro Arturo Villa, periodista de La Lista.